Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos. Bueno, hola a todos. ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos otra vez de nuevo en Hacienda Pública 1. Y pues nada, si os parece bien, para coger un poquito el ritmo, antes de explicar cosas adicionales, voy a hacer un repaso de lo que en teoría vimos en clase, en vivo y en directo, hasta pues todo esto de la pandemia y el coronavirus. Bueno, pues si os acordáis, estábamos viendo el tema 3, que se llamaba el presupuesto del sector público, y aquí tenemos un resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, en primer lugar, habíamos visto cuál era la definición de, bueno, pues de presupuesto del sector público y, bueno, pues hablábamos en concreto de la definición que daba Newmark en los años 50 y no la voy a volver a repetir porque la tenéis en los apuntes, pero bueno, dentro de esa definición había que destacar varias cosas, ¿no? Una de ellas era que, bueno, pues el presupuesto básicamente era un marco legal, un marco jurídico de la actividad económica del sector público, es decir, le daba un apoyo, un amparo, ¿no? En segundo lugar, la finalidad que tiene ese presupuesto del sector público, que es doble. Por un lado, la de esa racionalización del gasto, de forma que apliquemos los principios de eficacia y eficiencia que ya conocemos en economía, ¿verdad? Y por otro lado, pues una segunda función que es la de control de esas actividades que realiza el sector público. ¿Qué más? Pues decíamos que el presupuesto era, bueno, se elaboraba a corto plazo, ¿verdad? De forma que la ejecución duraba un año aproximadamente, que ese presupuesto debía tener un esquema contable, pues con unos principios contables, etcétera, y pues dividiendo el presupuesto en ingresos y gastos y tal. Y bueno, pues el resumen del presupuesto es que básicamente lo que hacemos es las políticas del sector público las estamos valorando de forma económica y las estamos plasmando con una serie de criterios contables en ese presupuesto. ¿Qué más? Pues luego teníamos cuáles eran las características del sector público. Decíamos que esas características eran 4: anticipación, cuantificación, obligatoriedad y regularidad. Con respecto a la anticipación, pues ya comentábamos que, claro, el presupuesto había que elaborarlo de forma anticipada, X meses antes, ya lo veremos ahora después, ¿no? Para poder aplicarlo en el año en curso. La cuantificación, obviamente, pues porque necesitamos valorar todas y cada una de las posibles partidas económicas que vamos a emplear como forma de gasto o que vamos a utilizar, que vamos a recibir, perdón, por la vía del ingreso. Obligatoriedad, porque pues, existe esa obligación de elaborar el presupuesto año a año. No podemos coger un año y decir, no, este año no voy a elaborar el presupuesto porque me apetece. No. Y por último, pues esa regularidad de que hay que ir elaborando los presupuestos todos los ejercicios económicos, ¿no? Por último, pues teníamos las fases del presupuesto que decíamos que eran 4: la de elaboración, discusión y aprobación, ejecución y liquidación y control. Y para los que estabais conmigo en clase, yo ponía un esquema en la pizarra que era este de aquí. Me voy a quitar, voy a poner más abajo. Y entonces, pues básicamente esas 4 fases del presupuesto las podíamos poner en una línea temporal, ¿verdad? De forma que pues al final teníamos 3 años en total. Teníamos una primera fase que era la de elaboración. Bueno, pues en esa fase de elaboración es en la cual el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno básicamente, bueno, Gobierno, comunidades autónomas, organismos autónomos, etcétera, se encargan de elaborar ese futuro presupuesto del año siguiente. Vamos a suponer que estamos elaborando el presupuesto del año 2021. Pues entonces, el 1 de abril de 2020, aproximadamente, es decir, a principios de mes, pues ya tendrían que haberse sentado para empezar a elaborar ese presupuesto del 2021. Os recuerdo que todavía ni siquiera tenemos aprobados los presupuestos del año en curso, ¿vale? Pero bueno,
En principio, el 1 de abril de 2020 ya estarían en plan de, bueno, ¿qué, tío? ¿Vamos a elaborar el presupuesto? Bueno, sí, pues ya quedamos. Eso. Esa fase de elaboración, como digo, la realiza el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles y en teoría el presupuesto este que es provisional debería estar listo para el 1 de octubre. ¿Por qué? Pues porque el 1 de octubre de este mismo año, del 2020, tendría ya que ser remitido a las Cortes Generales para su discusión y su aprobación. Las Cortes Generales, Congreso y Senado, lo que pone aquí abajo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues tienen esos 3 meses para discutir sobre el presupuesto, realizar las posibles enmiendas parciales o totales que ellos consideren y aprobar o rechazar el presupuesto. ¿Que se hacen enmiendas parciales? ¿Se aprueba el presupuesto? Pues perfecto. ¿Que se votan enmiendas a la totalidad, se rechaza, etcétera? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que venimos viendo, ¿no?, desde hace ya un par de años, que es que el presupuesto no se consigue aprobar y entonces tenemos que irremediablemente aprobar, prorrogar para el año que viene, pues el presupuesto en curso. ¿Qué más? La siguiente fase sería la de ejecución, es decir, es pues ese año, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, ese año entero en el cual pues estamos ejecutando el presupuesto. En teoría se supone que nos vamos a ajustar a lo presupuestado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahora es el momento claro de ver cómo no nos estamos ajustando a lo que se había presupuestado, que ni siquiera era de este año, es del año de la polca. Entonces, bueno, en principio nosotros teníamos unos gastos, o deberíamos haber tenido una serie de gastos que estaban presupuestados para el año 2020 y pues en este caso de pandemia, todas las medidas adicionales que se están adoptando de renta mínima, ayudas, ERTES, etcétera, pues serían partidas extra presupuestarias que obviamente luego habrá que consignar cuando termine el ejercicio económico, ¿vale? Entonces, como pone ahí, pues puede haber modificaciones. Obviamente, claro que puede haber modificaciones adaptándonos a las circunstancias económicas y este es un caso el más práctico que se me puede ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, durante ese tiempo que se está ejecutando el presupuesto, pues existe ya un control interno de las propias instituciones, del propio Poder Ejecutivo, que intenta pues, verificar que efectivamente los organismos se están adecuando a lo que pone el presupuesto. Ese organismo que se encarga de hacer el control interno es la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, que lo pone aquí abajo en el papelillo. Entonces, pues durante todo ese año que estamos ejecutando el presupuesto, a la vez se está controlando de forma interna. ¿Qué ocurre cuando terminamos en teoría de ejecutar el presupuesto el 31 de diciembre de 2021? Bueno, pues en ese caso lo que ocurre es que se ha liquidado ya el presupuesto, ha terminado y entonces desde ese 31 de diciembre la IGAE tiene unos X meses, en este caso pues son 9 meses, ¿no?, hasta el 1 de octubre del 2022, ya estamos en 2022, para elaborar la llamada Cuenta General del Estado de 2021. ¿Qué es lo que va a hacer durante ese periodo de tiempo, durante esos 9 meses? Pues durante esos 9 meses se van a recopilar todos los presupuestos de todos los organismos, se va a verificar qué parte se ha cumplido, qué parte se ha excedido, se va a elaborar el presupuesto definitivo, consolidado, y entonces ya, pues esa será la cuenta definitiva del Estado que se realizó en 2021. Y finalmente, cuando ya por fin está elaborada la cuenta general del Estado, pues lo que hace es que la IGAE remite el documento al Tribunal de Cuentas, que es un órgano externo, que es el encargado de verificar y comprobar, bueno, pues que efectivamente todo lo que dice la IGAE es cierto. El Tribunal de Cuentas tiene 6 meses para comprobar y verificar, y entonces una vez que ya ha realizado ese proceso, eleva el documento con un informe a las Cortes Generales.
pues básicamente ya para el cierre de la actividad del presupuesto del 2021. Eso sería como fecha límite el 1 de abril de 2023. Es decir, que como podéis ver, pues desde el 1 de abril de 2020 hasta el 1 de abril del 2023 estaríamos pues liados con el presupuesto de 2021. ¿Qué más? ¿Qué reglas y principios se deben emplear en, bueno, pues en la elaboración del presupuesto? Pues reglas y principios de 3 tipos, ¿verdad? Que están en los apuntes. Principios políticos, principios contables y principios económicos. Bueno, pues dentro de los principios políticos os recuerdo que estaba el principio de competencia, el de unidad, universalidad, especialidad, temporalidad y publicidad. Pues el principio de competencia hacía referencia a que en todo lo que es el proceso presupuestario participan, por un lado, el Poder Ejecutivo y por otro lado, el Poder Legislativo. Cada uno tiene sus propias competencias atribuidas. El Ejecutivo sería la elaboración del presupuesto y la ejecución del presupuesto. El Legislativo se encarga de aprobar ese presupuesto antes de su ejecución y luego controlar el presupuesto después de la ejecución, y que nadie, ninguno de los dos poderes debe entrometerse en las actividades del otro. El principio de unidad pues hace referencia a que al final todo el presupuesto debe plasmarse en un único documento. El de universalidad, pues que todas las partidas deben tener un carácter general, ¿no? Utilizando los mismos principios, etc. Especialidad, haciendo referencia pues a que debe concretarse en cada uno de los apartados, ¿no? Y tal. Temporalidad, bueno, pues que el presupuesto debe tener un tiempo limitado para ejecutarse, en este caso es el año, ¿no? Y publicidad, pues que todo lo que se elabore obviamente debe ser de difusión pública y todos tenemos derecho a conocer cómo se está recibiendo el dinero público y cómo se está gastando ese dinero público, ¿no? Principios contables. Bueno, pues tenemos el de unidad de caja, el de presupuesto bruto, el de especificación y el de ejercicio cerrado. Bueno, pues el principio de unidad de caja hace referencia a los principios contables que siempre venimos empleando, ¿no? El de presupuesto bruto, pues está relacionado con el hecho de que todas las partidas que incluyamos en el presupuesto deben venir valoradas por su valor bruto sin descontar ningún tipo de gasto ni nada, ¿no? Especificación, pues habrá que desglosar claramente en partidas, subpartidas, etcétera, el presupuesto que estamos realizando. Y por último, pues el principio de ejercicio cerrado hace referencia a esa concreción que debe tener el presupuesto de un tiempo determinado y pues cuando se acabe ese periodo se elabora un nuevo presupuesto para un nuevo ejercicio económico. Con respecto a los principios económicos, bueno, pues tendríamos que hablar de la limitación del gasto, de equilibrio presupuestario y de la neutralidad. El principio de limitación del gasto, pues hace referencia al hecho de que tenemos que intentar, vamos a decir, gastar lo menos posible, ¿no? Entonces, pues, bueno, la asignación del gasto tiene que ser lo más eficiente posible para evitar gastos desmesurados. El principio de equilibrio presupuestario, bueno, pues está muy relacionado con el anterior, ¿verdad? Y nos está diciendo pues que en teoría debemos intentar tener un presupuesto equilibrado de forma que los ingresos y los gastos sean equiparables para que no tengamos ni déficit excesivos ni superávit tampoco excesivo. Obviamente si tenemos superávit mejor, pero sobre todo intentar reducir el déficit en la medida de lo posible. Y por último, el principio de neutralidad pues hace referencia al hecho de que esa política económica que se plasma en el presupuesto tiene que intentar no alterar el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Tanto de las personas como de las empresas. Con respecto a las clasificaciones del presupuesto, bueno, pues también teníamos 3 tipos de clasificaciones. Está la clasificación orgánica, la económica y la clasificación por programas. La clasificación orgánica, pues era aquella que distinguía, es decir, dentro del presupuesto, cuando tenemos el documento, a la hora de clasificar las diferentes partidas, pues las distingue por unidades, órganos
de gasto, que son los que se llaman los grandes centros gestores. Básicamente estamos intentando responder a la pregunta de quién gasta el dinero, ¿no? Entonces, pues tenemos categorías como pues, la Casa del Rey, las Cortes Generales, los distintos ministerios, los distintos organismos autónomos, pues por ejemplo la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de cada uno, pues vemos la cantidad de dinero gastado, ¿no? ¿Que preferimos hacer una clasificación económica? Pues en este tipo de clasificación hacemos la distinción de las partidas económicas, pero ya en función de su naturaleza económica. Pues si es ingreso o gasto, y dentro de los gastos, pues si tienen naturaleza financiera, no financiera, de capital, etcétera, ¿no? En este caso, a las diferentes categorías pues se llaman capítulos, artículos, etcétera, según el nivel de desglose. Lo que estamos viendo es cómo se gasta el dinero y pues tendremos partidas del tipo pues personal, ayudas sociales, intereses de deuda, etcétera, etcétera. Por último, la clasificación por programas, pues lo que hace es distinguir en función de la finalidad del gasto, es decir, ¿en qué me estoy gastando el dinero, ¿no? En educación, en sanidad, en defensa, etcétera. Que precisamente esta es la clasificación que viene en las diapositivas. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con impuestos.